Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, les damos muy buenas tardes a todos los que están hoy ya conectados. Bienvenidos a la primera sesión del ciclo de charlas Mujeres Famosas y Transformadoras, a cargo de la ministra de la Corte Suprema y asesora académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, doña Ángela Vivanco. Le damos la bienvenida, como les decía, a quienes se siguen conectando, de un total de más de 200 inscritos que tuvimos para este curso, todos parte de la comunidad de la Universidad de San Sebastián. Para comenzar esta sesión inaugural, los dejo con nuestro decano, Andrés Chadwick, que va a entregar unas palabras de bienvenida. Decano. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos están participando de este nuevo y que a nosotros nos parece muy atractivo ciclo. Y yo quisiera solo haber estado en esta primera sesión para primero agradecerle a la ministra de la Corte Suprema y vocera de la Corte Suprema y profesora además de Derecho Constitucional, Ángela Vivanco, que haya aceptado la invitación que le hemos hecho como Facultad de Derecho a iniciar un ciclo de cursos. Este es el primero de varios, en que lo que queremos es poder entregarle a nuestros alumnos y que quienes se han inscrito en el curso son más de 200 personas, los que se han inscrito, lo cual nos habla de que el desafío que queremos va bien encaminado. Ofrecerles algo distinto. Eh, la Ángela, como ministra suprema, yo la conocí previamente como gran profesora de Derecho Constitucional, y para nosotros la facultad hubiera sido muy importante que ella se hubiese unido a nuestro equipo como profesora de Derecho Constitucional. Pero ella me dijo: decano, hagamos algo distinto, hagamos algo diferente. Enseñemos a nuestros estudiantes universitarios no solo lo que es propio de su disciplina, sino que démosle la oportunidad de mirar el mundo, de tener una aproximación a la cultura y desde la cultura poder ver los principios, las orientaciones jurídicas, de derecho que nosotros podamos transmitirles. Y a mí me pareció súper atractivo y muy desafiante. Confieso que estábamos preocupados si esto iba a tener o no una aceptación o un interés en nuestro alumnado, y no me he encontrado con una sorpresa gigantesca. Más de 200 inscritos, lo cual habla del interés que hay por acercarse a una mirada del mundo profesional o de la formación profesional que sea más amplia, que sea más enriquecedora, no solo en la perspectiva de la disciplina, que en este caso la mayoría están estudiando derecho, sino que también de la perspectiva de mirar el mundo y de conocer el mundo y de ver la historia, la cultura y las transformaciones que se han ido produciendo. Por eso que yo a la Ángela le dije: mira, espectacular, espectacular, bienvenida a nuestro equipo y vamos a hacer y jugarnos por hacer esto distinto. Incluso hemos logrado en la universidad que para los alumnos de Derecho, y después vamos a intentarlo también para los ciclos que vienen, esto sea reconocido como un curso de formación integral y tengan los créditos académicos que corresponden, lo cual creo que da la importancia que nosotros como facultad y como universidad le damos a lo que la Ángela nos ha planteado como desafío. Así que muchísimas gracias, Ángela. Es un orgullo para nosotros tenerte en nuestro equipo de la facultad y de la universidad, y muy especialmente asumiendo desafíos nuevos que van a enriquecer enormemente, de eso estoy seguro, la visión y la formación de nuestros estudiantes, más allá de lo que es la disciplina estricta de poder ser o abogados o profesionales en otras áreas. Así que bienvenidos todos, muy agradecidos, y que sea un éxito lo que estamos emprendiendo como algo nuevo y que nos tiene muy entusiasmados en nuestra facultad. Muchísimas gracias, Muchas decano. Muchas gracias, sí, decano, por sus palabras. Como les decía el decano, este es un verdadero orgullo contar
con la ministra Vivanco como parte de la facultad, y es verdad que será el primero de muchos cursos que vendrán en el futuro para nuestros estudiantes y la comunidad en general. Para todos, quiero hacer una breve introducción de la profesora Vivanco. Ella, bueno, es chilena, licenciada jurídica, en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se tituló de abogada el año 1989 y desde el 2013 es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de La Coruña, España. Ángela, como dijo el decano, es actualmente ministra de la Corte Suprema, cargo que ejerce desde el 8 de agosto del 2018. Además, el año pasado fue designada por sus pares también como vocera de dicho organismo. En el ámbito académico, la profesora Vivanco cumplió una gran y destacada labor, entre otros como profesora de Derecho Público, Derecho Constitucional, como decía el decano, en la Universidad Católica de Chile, y también como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es un honor contar con ella como asesora académica acá en nuestra facultad, y sin más, profesora Vivanco, queda usted con la palabra. Muchas gracias. Un muy cordial saludo y agradecimiento a las autoridades de la Universidad San Sebastián y por supuesto a quienes nos escuchen y se han sumado a esta clase, tanto los alumnos como también por supuesto los profesores, ayudantes, funcionarios y también el equipo colaborador mío que también está presente en esta clase. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes una visión que, como muy bien lo decían, tiene que ver con la difusión de la cultura y de ese punto de vista también no solo la cultura asociada con una sucesión de hechos históricos que es importante conocer, sino también, y ese ha sido el enfoque que yo he querido buscar en este curso, el relacionar la cultura con personas que han sido claves en ella y que de alguna manera son señeras, ¿no? Que marcan una pauta dentro del progreso de las sociedades. Y justamente en el progreso de las sociedades, una parte importante de ellas tiene que ver con la aportación de las mujeres. Y por eso buscamos este curso llamarlo Mujeres Famosas y Transformadoras, porque coinciden, son mujeres muy conocidas que se hicieron famosas en su tiempo y más allá. Pero no solamente fueron famosas, sino transformadoras. Cada una en su propio ámbito consiguió hacer grandes cambios y plantear ideas nuevas y de alguna manera ser precursoras de los tiempos que venían y por eso han merecido un espacio en este curso. Podríamos haber incluido a muchas más, por supuesto, pero hemos hecho una selección de aquellas que nos parecen interesantes, que de alguna manera llevan esta línea, ¿no? De romper con lo antiguo, proponer lo nuevo, pero sobre todo significar una evolución. Para que veamos entonces la presentación, voy a compartir pantalla. Le voy a pedir por favor a Francisco que me comente si se ve bien la presentación. ¿Se ve bien, Francisco? Francisco, ¿se ve bien la presentación? Sí, perfecto, Ángela, ministra, se ve súper bien. Perfecto. Sí, profesora, se ve bien. Bien. Bueno, como yo les contaba, ¿no es cierto?, hace un momento, este ciclo se llama Famosas y Transformadoras. Y nuestra primera sesión está dedicada a una extraordinaria mujer que no solamente fue extraordinaria desde el punto de vista de su aporte literario, cultural, histórico, sino que además llegó a ser santa de la Iglesia, que es Teresa de Ávila, ¿no? Es nuestra primera mujer famosa y transformadora que justamente vamos a dedicar esta sesión a ella. Pero antes de hablar de Teresa de Ávila, interesa a modo introductorio de este ciclo de famosas y transformadoras hablar sobre la mujer a través de la historia y su importancia. ¿Por qué de alguna manera la mujer, cierto que del punto de vista numérico es la mitad de la sociedad, ha tenido que forjarse, ¿no es cierto?, a veces con dificultad una historia, a veces paralela, ¿no es cierto?, hasta que esta historia de la mujer ha conseguido insertarse, ¿no?, en la sociedad a la que pertenece y ser parte de ella sin distingo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo para que la mujer
como decía, por una vía paralela, haya tenido que progresar y finalmente llegar a ser incluida netamente y ser además un verdadero baluarte de las sociedades contemporáneas por toda la aportación y por todo el apoyo que significa la vida de la mujer, la existencia, el trabajo, el estudio, ¿cierto?, en aquello que significa la evolución de las sociedades contemporáneas. Obviamente que a propósito de esto, ¿no es cierto?, lo primero que hay que tener presente es que la historia, en muchas etapas, ¿no?, la mujer fue un personaje especialmente excluido, ¿no? Era prácticamente un personaje invisible, ¿no?, que muchas veces no tenía parte de la historia oficial y que ésta fuera marcada fundamentalmente por hombres que sin embargo muchas veces se abastecían, ¿no es cierto?, de las fuerzas, de la imaginación, del trabajo, ¿no?, y de la vida de las mujeres para seguir adelante, pero sin que ello les diera un espacio concreto en la sociedad. Y de ese punto de vista, muchas mujeres han luchado contra esas barreras y también, es justo decirlo, ha habido hombres que se han ocupado específicamente de la inclusión de la mujer, pero esto ha costado no solamente años, sino siglos, ¿no?, para que se pueda efectivamente instalar. Porque ha costado, ¿no?, que contemos, ¿no?, con una comprensión sobre la importancia de la mujer y diferenciar entonces a la mujer y no considerarla peyorativamente por sus diferencias biológicas, físicas, etcétera, sino al contrario, considerarla como una parte importante y relevante de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, otra de las mujeres famosas que vamos a tener en este ciclo, Marie Curie, ¿no?, es una mujer que obtuvo 2 premios Nobel, ¿no?, pero otras han sido mujeres desgraciadamente olvidadas. Y la gran lucha de las mujeres por sus derechos, por su participación en la sociedad, ha sido un largo camino en que ha habido, como lo decíamos al principio, personas, ¿no es cierto?, que han contribuido considerablemente a que esto fuera una realidad y se pudiera cumplir. Desde el punto de vista del desarrollo histórico, la mujer en la antigüedad era prácticamente un ornamento, era un instrumento que vestía al hombre y a su casa, que le proporcionaba hijos y un espacio de hogar, pero que no tenía, por supuesto, la misma importancia. Y si bien hay casos históricos en que hubo mujeres muy destacadas, ¿no?, muchas veces estas fueron por excepción o porque estaban asociadas con un hombre que les daba una especial relevancia o una especial consideración. Para Aristóteles, por ejemplo, que tuvo una gran influencia posterior en la Europa medieval, la mujer era un hombre incompleto y débil, un defecto de la naturaleza. Y de ese punto de vista, fundamentalmente el papel de ella se reducía a la intimidad del hogar y no partía del supuesto de que se pudiera participar por las mujeres en la vida pública. Esto, como digo, no fue un tema absoluto, ¿no es cierto? Hubo excepciones, pero en gran medida las mujeres eran mujeres bastante relegadas a su función de esposas, de la crianza, de tener hijos, preparar las ropas de la familia, saber hilar, cantar, bordar, todo aquello que hacía la vida hogareña más hóspita, pero no necesariamente una sociedad mejor o distinta. ¿Y quiénes o cómo eran catalogadas las mujeres que obtenían un mayor grado de libertad? Esa libertad se pagaba muy cara, porque muchas veces esas mujeres que gozaban de más libertad y que eran actrices o personas que tenían algún tipo de relevancia pública eran consideradas o asimiladas a mujeres que prácticamente se consideraban prostitutas, ¿no? Y son pocas las sociedades que le dieron un espacio mayor a las mujeres, como es por ejemplo el caso de Esparta, que les permitía o les daba espacio para estudiar música, hacer gimnasia, desempeñarse como atletas y por supuesto también participar en el mundo intelectual y en la mayoría de los casos el salir a la calle, digámoslo de ese modo, y tener una vida pública era identificado con ser una mujer libertina, una mujer poco deseable desde el punto de vista moral. En el caso de las mujeres romanas gozaban de una mayor libertad que las mujeres griegas, aunque dependían, ¿no es cierto?, de el pater familia, perdían su propio nombre al casarse con un hombre y tomaban el nombre de esa familia, y muchas veces el hecho de nacer hija mujer era considerado peyorativamente.
asistían a escuelas públicas, había una enseñanza fundamentalmente destinada a ser las buenas esposas, y sí tenían más espacio desde el punto de vista de la vida pública y de la participación en el mercado, en banquetes. Debían, sin embargo, cubrirse la cabeza como señal de recato, y por supuesto la sociedad no considera a todas las mujeres, sino a aquellas que eran mujeres libres y que pertenecían fundamentalmente a las familias de patricios o a las familias de los libertos, porque aquellas que fueran esclavas tenían prácticamente condición de cosas y no de personas, con todo lo que ello significaba. Posteriormente, la mujer en la Edad Media se asocia con el trabajo campesino, realizan tareas agrícolas importantes, además del cuidado del hogar, de los hijos, la asistencia a los partos, la ayuda a los enfermos. Muchas trabajaban como criadas y sirvientas de damas nobles por un bajo salario, a veces a cambio de comida y alojamiento, porque recuerden que si bien en la Edad Media, ¿no es cierto?, se habían superado las claves del esclavismo, por lo menos en general, sin embargo, la servidumbre era muy parecida a la esclavitud. Y cómo empieza la mujer a ganar mayor espacio, ese espacio va absolutamente de la mano con el aumento de las ciudades, con el surgimiento de ciudades allí donde prácticamente había villas agrícolas. ¿Por qué? Porque la existencia de las sociedades en ciudades, ¿no?, la vida citadina, significa que se requiera una mayor mano de obra, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que va a permitir? Que las mujeres tengan más espacios de trabajo, ¿no? Primero, esos espacios estaban prácticamente totalmente cubiertos por hombres, pero en la medida que esto va avanzando y desarrollándose y que se va pudiendo optar a un salario, la mujer empieza a ganar ciertos espacios. Y de ese punto de vista se va avanzando, también se suma el tema de las cartas fueros que le dan ciertos derechos a estas ciudades o burgos nacientes, y eso va a significar que también las mujeres cuenten con un creciente estatuto jurídico que les va a permitir tener tierras, contratar trabajadores, demandar, ser demandadas e incluso representar al marido ausente, tema que no era menor, porque como en este tiempo empieza a desarrollarse todo el tema no solo de guerra, sino de las cruzadas, es muy importante que la mujer pueda representar a su marido mientras él está sirviendo esta tarea, ¿no es cierto?, que no solo es una tarea de interés terreno, sino incluso de interés divino. La mujer en el Renacimiento, ¿no?, va a significar, ¿cierto?, de alguna manera la expansión de una serie de ideales clásicos y el reenvío de la cultura greco-latina hacia Europa, ¿no? Ello va a significar también una rehabilitación del punto de vista neoplatónico del amor y de la belleza terrenal, y se va a producir una interesante identificación artística, literaria y cultural de la belleza con la virtud. Es decir, la belleza es de alguna manera un mensaje que revela, ¿no es cierto?, en el exterior una cierta bondad interior, y en consecuencia estos cánones de estética renacentista van a identificarse también con una visión externa de la persona, y por eso muchas veces ustedes verán en la literatura de la época la mención de que había, por ejemplo, princesas o damas que eran hermosas, ¿no es cierto?, y esto reflejaba la bondad de su corazón. Y las mujeres, ¿no es cierto?, que se suponía no eran buenas, las malas mujeres, entre comillas, muchas veces padecían enfermedades u otras demostraciones de sus vicios, lo que hacía entonces evidente que esa, entre comillas, fealdad se identificaba también, ¿no es cierto?, con el alma de esas mujeres, ¿no es cierto?, que se hacía evidente a través de sus rasgos. De ese punto de vista, en el Renacimiento se ensalzó la belleza femenina como una garantía de probidad moral, y se hizo una importante fuente de inspiración en todo tipo de artes, en la literatura, en la escultura, en la pintura, y de alguna manera también las mujeres decodifican esa información en el sentido de considerar que una parte importante de su poder o de su trascendencia tiene que ver con la presentación en escena, podríamos llamarlo así, de esas mujeres, por lo cual crece
en forma, yo diría, exponencial la preocupación por los vestidos, las joyas, los peinados, porque mientras más hermosa se vea una mujer, de alguna manera más garantía da de su virtud, aunque la mujer todavía esté totalmente sometida al hombre, pero su posición estratégica va a depender también de esa presentación, ¿no es cierto?, que la va a hacer más deseable, más interesante o más importante en el mundo que vive. Del punto de vista de la Edad Moderna, que es el periodo de las grandes transformaciones, allí encontramos el descubrimiento de América, el auge de los viajes, los grandes descubrimientos, la pérdida de poder de la Iglesia, el desarrollo del humanismo y de la ciencia experimental. Las mujeres no necesariamente se vieron en una mejor posición, aunque podría eventualmente así pensarse, ¿no? Porque de ese punto de vista, el avance, por ejemplo, cultural que hubo en el desarrollo de las universidades, terminó siendo muy exclusivo de aquellos que eran hombres, de los varones, ¿no? Y no encontraba un espacio específico para que las mujeres pudieran desarrollarse. También, del punto de vista de los bienes empiezan a ser heredados solo por hombres, y se recluyen nuevamente las mujeres en el ámbito familiar. Y va a pasar mucho tiempo hasta que ya en los siglos XVII y XVIII el avance de todo lo que significa la primigenia revolución industrial va a significar que las mujeres puedan ir avanzando desde el punto de vista de su posición y que empiecen a participar directamente en actividades productivas. Y vamos a tener ya en 1792 un primer documento que refiere a la vindicación de los derechos de la mujer, haciendo una defensa de los derechos de las mujeres contra su anulación social y jurídica, y que se considera de alguna manera el inicio del movimiento feminista. Ahora, no hay que olvidar, ¿cierto?, que si bien ya se dan estas pretensiones, ¿no?, de movimiento feminista y de destacar los derechos de la mujer, en aquel tiempo algunas de las que pretendieron instalarlos tuvieron que pagar las culpas correspondientes. Por ejemplo, quien propuso una declaración de los derechos de la mujer en el entorno de la Revolución Francesa, finalmente fue guillotinada, ¿no? Por lo cual hay mucha sangre, ¿no?, en los hitos que ha significado el avance de la mujer. Pero esto todo se iba a reunir finalmente en un desarrollo que nos permite llegar hasta el siglo XX, que se caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral. Sobre todo ello tuvo como desencadenante las dos guerras mundiales, en que hay una enorme pérdida de soldados que son fundamentalmente varones, y se requiere contratar mano de obra femenina para reemplazarlo o para hacerse cargo de las ciudades, trabajos e industrias mientras los hombres no estaban. La misma moda empieza a ser proclive a una mayor participación y facilidad de las mujeres físicas para desenvolverse. Nacen las primeras guarderías, ¿no? Y por supuesto también, ¿no es cierto?, se empieza a desarrollar la idea de un salario femenino, a propósito, por ejemplo, de la Revolución Rusa en 1917. Los nuevos tiempos suponen un cambio significativo en cómo se considera a la mujer. Se considera que el trabajo no solamente es necesario, sino que dignifica a la mujer. Y el trabajo se va haciendo más cualificado y mejor retribuido, lo que significa que la mujer estudia y se prepara. Y de ese punto de vista crece a tal punto que pueden llegar a haber más trabajadoras mujeres que hombres. Es cada vez mayor la participación en trabajos, ¿no?, como de enfermera, telefonista, comercio, limpieza, etc., y llegan a las universidades y prácticamente van copando todos los espacios que se les permite ocupar. Obviamente que esto es importante decirlo, no hay un desarrollo sostenido en esta materia porque ha habido exabruptos, ¿no?, y situaciones en que esto de alguna manera retrocede, ¿no?, para seguir andando, como es por ejemplo el caso de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, que fueron especialmente duros para la mujer, y también situaciones que vivimos hasta hoy de ciertas sociedades muy excluyentes, ¿no es cierto?, que a la mujer la restringen y no la dotan de derechos, pero en general en el mundo el posicionamiento de la mujer ha ido cada vez creciendo, y justamente por eso hoy la mujer se considera, no solamente porque tiene su propio día, ¿no?,
que se conmemora y no se celebra porque se corresponde con situaciones, ¿no?, de extremo abuso laboral, ¿no?, de quienes dieron sus vidas por ella, sino además porque hoy se considera a la mujer una parte fundamental de la sociedad que no tiene ninguna diferencia en el sentido peyorativo del trato con el hombre, aunque por supuesto todas las sociedades, incluso las sociedades libres y democráticas, tienen que hacer muchos avances para que esto sea una realidad, porque cuesta mucho instalar temas de igualdad de salario, etcétera, que han costado, como decía antes, muchísimos años, ¿no? Esa es la situación general, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la evolución de la situación de la mujer en el mundo. Y esa es la situación, según la época, en que cada una de las famosas y transformadoras que vamos a tratar le tocó vivir. Veamos cuál fue el tiempo de Teresa de Ávila en España. ¿Qué tiempo es el que le tocó vivir a nuestra protagonista del día de hoy? Teresa vive dentro de un periodo que fue especialmente glorioso, rico en todos los sentidos para la monarquía española y que se refiere con el gobierno de la Casa de Austria, ¿no? Este periodo de la monarquía hispánica, que se mueve entre los siglos XVI y XVII, va desde la proclamación como rey de Carlos I en 1516 hasta la muerte sin sucesión directa de Carlos II, que provoca la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Carlos I es heredero de numerosos territorios, numerosos porque gracias al matrimonio de sus padres, de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, se han sumado, ¿no es cierto?, una serie de aportes de lo que era la monarquía española a través de las coronas de Castilla y Aragón, y por otro lado todo el imperio alemán, ¿no?, que venía por el lado de Maximiliano, lo que hace que coincidan en la persona de Carlos I no solo la sucesión de la monarquía española, sino también la Casa de Austria y la sucesión de lo que es la Casa alemana, que va a tener una gran cantidad y un gran terreno dentro de Europa. De ese punto de vista, Carlos I es Carlos I de España y a la vez es Carlos V como emperador de Alemania. Posteriormente, Carlos va a ser sucedido por su hijo, Felipe II, que va a reunir no solamente todas las tierras que Carlos tenía, sino además Portugal y las Filipinas, formando un verdadero imperio global, al punto que se decía que en este imperio formado por Carlos y sucedido por Felipe no se ponía el sol, ¿no? Pero, sin embargo, era un imperio con leyes, con idiomas, con administraciones diferentes para sus distintos componentes, pero era un enorme imperio, ¿no? Y en consecuencia, durante este tiempo que le toca vivir a Teresa, España es una especial potencia, ¿no?, del punto de vista geopolítico, pero también muy importante decirlo, España y particularmente la monarquía española son considerados los campeones del catolicismo, es decir, los que defienden la fe en Europa y en todas partes. ¿Y por qué decimos en todas partes? Porque a ellos se ha agregado, por supuesto, la conquista de América. América, en cuanto a descubrimiento, se ha iniciado con el gobierno de Isabel y Fernando, los reyes católicos, pero ha seguido esa conquista durante el gobierno de Carlos y luego durante el gobierno de Felipe. Se conseguirá establecer qué sectores de América le corresponden a España y cuáles a Portugal, y tenemos entonces, es un imperio donde no se pone el sol, no solo por la extensión europea de ese imperio, sino también porque estamos sumando una serie de tierras y riquezas, ¿no es cierto?, una serie de culturas de aquello que se llama el Nuevo Mundo, ¿no? Y esto va a implicar, ¿no es cierto?, el nacimiento de grandes ciudades en el Nuevo Mundo, todo el proceso de conquista de México, de Perú, la misma situación de Chile como una capitanía general, la formación de Florida, de Buenos Aires, de Nueva Granada, de Manila, que va a significar entonces que en definitiva, ¿no es cierto?, la conquista de América se transforme en un gran caudal de riqueza en todos los sentidos para la corona española. Y justamente esto va a originar la existencia de la famosa controversia de Valladolid, ¿no?, en donde se discute con los más importantes sabios de la época el carácter de la conquista de América
y el derecho de la corona sobre esos territorios. Entonces el mundo en el que va a nacer Teresa es un mundo de una España rica, gloriosa, asociada con una defensa irrestricta de la fe católica y además, ¿no es cierto?, con una tremenda extensión, como ustedes lo ven acá, en cuanto a las etapas de la conquista, ¿no?, que hay conquistas antillanas tempranas bajo Colón, conquistas continentales o intermedias, que ya hemos mencionado algunas, y luego conquistas interiores o tardías, que va a significar entonces cada vez un enriquecimiento mayor de España, y no solo enriquecimiento, sino el transformarse en una cultura mixta, ¿no?, que no va a ser solo europea, sino que también tiene que ver con una creciente cultura americana, que significa entonces, ¿no es cierto?, este clivaje entre aquello que viene de Europa y aquello que es un aporte de culturas, ¿no es cierto?, precolombinas, que también de alguna manera van a procurar desarrollarse y manifestarse en esta mixtura cultural. España y la religión, por supuesto que era, como les dije antes, extraordinariamente importante, porque Carlos V no solamente va a ser campeón del catolicismo por algunas situaciones familiares que le tocaron vivir, como por ejemplo defender la posición de su tía como reina de Inglaterra frente al cisma inglés, sino además enfrentar en los terrenos alemanes que él tenía en otras partes de Europa la reforma protestante, ¿no? Y de ese punto de vista, él va a ser el gran impulsor del Concilio de Trento, ¿no?, en que se decretan una serie de cambios del catolicismo justamente conocidos como la contrarreforma. ¿Y qué es lo que busca la contrarreforma? Evitar el cisma de la Iglesia, pero a la vez, ¿no es cierto?, hacer ajustes importantes de esta para poder sobrevivir al impacto que tiene esta decisión que se ha producido por distintos ideólogos que plantean fórmulas diferentes a la católica desde el punto de vista religioso. Ahí debemos destacar la existencia de la Compañía de Jesús, que le corresponde a San Ignacio de Loyola, y por supuesto, ¿no es cierto?, también el desarrollar una renovación de textos, de prácticas cristianas, pero por otra parte, también, y esto va a tener importancia en la vida de Teresa, el desarrollo de la Inquisición, particularmente en España, para garantizar la ortodoxia católica por medio de la censura, ¿no?, de libros y también de ideas y de personas, ¿no? Y esto ya vamos a volver sobre qué importancia tuvo para nuestra protagonista. La literatura en el siglo XVI se impone del punto de vista del avance del castellano como lengua literaria en toda la península, incluyendo a Portugal y a Cataluña, y se inicia lo que se va a llamar el siglo de oro de la literatura castellana. En 1492, coincidente con el descubrimiento de América, se publica la primera gramática castellana de mano de Antonio de Nebrija. Luego ya a fines del siglo XV vamos a tener como una obra llamativa La Celestina de Fernando de Rojas. Luego vamos a tener la introducción de la métrica italiana por parte de Garcilaso de la Vega. Y también vamos a tener una corriente que es especialmente importante justamente para Teresa, que es la literatura ascético-mística, en que destaca justamente Santa Teresa de Jesús, también llamada Teresa de Ávila, que es nuestra protagonista, y San Juan de la Cruz. De ese punto de vista, tenemos esta forma, ¿no es cierto?, de dar un entorno literario a lo que va a ser las creencias religiosas, con una visión también muy personal por parte de estos autores. También tenemos, ¿no es cierto?, la creación de una novela, ¿no es cierto?, que es precursora de la picaresca, como el Lazarillo de Tormes, y el castellano empieza a ser una lengua muy importante en la cultura y en la diplomacia, por razones obvias, ¿no es cierto?, porque si España era prácticamente un imperio y tenía la tremenda importancia que estamos comentando que tenía, por supuesto que saber castellano y manejar documentos castellanos en aquella época era especialmente importante. Veamos ahora qué sucedió en los primeros años de vida de Teresa, luego de lo cual vamos a parar un momento por si hay preguntas de quienes están asistiendo a esta clase. Veamos lo que sucedió en estos primeros años de Teresa. Teresa nace el día 28 de marzo de 1515, ¿no? Era miércoles de Semana Santa y estaba amaneciendo. Se dice
que ella nació en la casa de sus padres, que eran don Alonso y doña Beatriz, y estas eran las famosas casas de la Moneda, que era un caserón rehabilitado para albergar a una numerosa prole que tenía el padre de Teresa en Ávila, luego y tras de 2 matrimonios. Su padre era don Alonso Sánchez de Cepeda y se casó 2 veces, primero con Catalina del Peso y luego con doña Beatriz de Ahumada, que sería la madre de Teresa. Fruto de ambos matrimonios tenía un nutrido grupo de hijos, 9 hermanos y 3 hermanas. Amigo especial de Teresa y compañero de juegos y a veces de algunas aventuras fue su hermano Rodrigo, aunque posteriormente tuvo una relación muy profunda con su hermano Lorenzo. Teresa fue bautizada en la parroquia de San Juan Bautista de Ávila el 4 de abril de 1515. Ahí ustedes ven las imágenes, ¿no es cierto?, donde se inicia esta vida, aún se mantiene, ¿no?, el lugar donde Teresa fue bautizada y lo que sería la parroquia donde ello sucedió. Teresa nos deja un interesante testimonio de su vida, porque ella escribió un libro donde fue contando algunas etapas o pasos de su propia vida, ¿no? Y de ese punto de vista conocemos mucho de ella, no solamente por relatos históricos, sino además por lo que ella misma nos cuenta. En este libro de la vida que Teresa escribió, nos habla de su familia con gran cariño. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía para ser bueno. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos, es decir, en castellano. Esto con el cuidado que mi madre hacía de hacernos rezar y ponernos a ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud. Tenían muchas. Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aún con los criados, tanta que jamás se pudo acabar con él que hubiese esclavos, porque lo sabía gran piedad y estando una vez en casa una de uno de su hermano, le regalaba como a sus hijos. Decía que, de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad, jamás nadie le vio jurar ni murmurar, muy honesto de gran manera. Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad, con ser de alta hermosura jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de 33 años ya su traje era como de persona de mucha edad. Muy apacible y de alto entendimiento, fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió, murió muy cristianamente, ¿no? Entonces, ella realza, ¿no es cierto?, esta situación de sus padres, que era su padre un gran lector, pero un hombre de gran fe. Fíjense que no toleraba, ¿no es cierto?, la esclavitud, pues si bien la esclavitud se había superado en esos años, aún quedaban remanentes de esclavitud, y su madre, una mujer que la formó a ella y a sus hermanos en el bien, en la fe, ¿no? Y de ese punto de vista, ellos, ¿no es cierto?, con su hermano Rodrigo, procuraban construir ermitas, porque eran 2 jóvenes, ¿no es cierto?, muy religiosos. Incluso una vez trataron de escapar para tratar de ir a pelear una cruzada, porque ellos soñaban con defender la fe. Pero luego se dan cuenta, ¿no es cierto?, que muchos de estos sueños no funcionan. Entonces nos dice Teresa, de que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños, y en una huerta que había en casa procurábamos, como podíamos, hacer ermitas, poniendo unas piedrecillas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo, ¿no? O sea, quería hacer ermitas, ¿no es cierto?, una especie de pequeños lugares o recintos de oración, o irse, ¿no?, a dar la vida por la fe, ¿no es cierto?, como las cruzadas, pero estos caminos no les resultaban y sin embargo los intentaban. Importante es decir, ¿no?, que en la época en que nace y vive Teresa, la situación del punto de vista de la tolerancia religiosa no era precisamente una situación muy amable. Recordemos que desde que se concreta la toma de Granada por parte de los reyes católicos, unos años antes, se había hecho de alguna manera un pacto de no afectar a la población mozárabe que estaba en Granada y en otros lugares de España
ni tampoco a los judíos, pero finalmente todos estos predicamentos, podemos llamarlos así, no se cumplen y son expulsados y muchas veces perseguidos y obligados a convertirse, pero siempre con una cierta desconfianza, ¿no? Porque de alguna manera se mira a los judíos conversos como personas que no son confiables porque aparentemente mantendrían sus creencias originales. Y en esto es notable decir que la familia de Teresa era una familia que pertenecía a judíos conversos, ¿no? Y ellos consiguieron, ¿cierto?, la hidalguía, es decir, tener un título nobiliario, porque tuvieron que pagar grandes sumas para que finalmente, ¿no es cierto?, se les considerara como hidalgos por parte del abuelo, que era un judío converso. Y por esto este tema se hablaba muy poco, ¿no? Y resultó un tema, en el caso de Teresa, muy revolucionario, para que en definitiva no solamente su familia fuera hidalga, sino ella fuera considerada como una noble digna de pertenecer a los mejores conventos, incluso, como ya lo vamos a ver, ser una mujer que participó en la creación, ¿no?, de estas tendencias religiosas, siendo que no pertenecía a una familia cristiana vieja, como se le llamaba en ese tiempo, sino que tenía una ascendencia judía o árabe. Teresa era muy religiosa de niña, como ya lo hemos comentado, y nos dice, gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas hacer monasterios, como que éramos monjas, y yo me parece deseaba hacerlo, ¿no? El tema de la hidalguía por parte de la familia Sánchez de Cepeda es aceptado en 1520, cuando Teresa tenía 5 años y medio, y se produce una apelación por parte del procurador, pero esta fue rechazada. Así que Teresa, siendo muy religiosa, pero teniendo este, entre comillas, ¿no es cierto?, estigma familiar, sin embargo consigue entrar a una hidalguía española que va a no hacer caso prácticamente de estas características de su familia, lo que le va a permitir ascender en el medio que ella elige y poder llegar a tener una visión religiosa que se pueda transmitir a otros y que no sea discutida. Teresa era una mujer de inquieto intelecto, es una mujer inteligente, inquieta, interesada, ¿no? Ya a los 7 años sabía escribir con desenvoltura y además era una mujer que realizaba bien las labores domésticas, era una niña extrovertida, eufórica, tierna y bastante seria, muy buena conversadora, ¿no? Y podía llegar a todas las personas. Nos dice Rosa Navarro, no sabía bien latín, pero era una lectora voraz. Su madre leía escondidas de su padre libros de caballerías, y Teresa también. Ojo que los libros de caballerías se consideraban que podían inducir a una cierta ensoñación que no era buena, particularmente para las mujeres. Recordemos que mucho tiempo después el Quijote de alguna manera va a ser formado sobre la base de que uno con tanto leer a la Amadís de Gaula y otros termina, ¿no es cierto?, perdiendo la cordura. Leía también libros de santos, mucho mejor. Quería hacerse martirizar como ellos, pero no hay que ver en esto una prematura vocación religiosa, sino el afán de una niña de imitar a los personajes de las historias. Desde los 12 años empieza a no sentirse tan religiosa. Sigue leyendo libros de caballería con gran ahínco y también empieza a darse cuenta de su belleza y empieza a cultivar sus encantos femeninos. Pensó incluso en casarse con alguno de sus primos, incluso, ¿no es cierto?, se encontró furtivamente con alguno y se hicieron promesas de amor, pero por supuesto esto no prosperó porque Teresa tenía otra visión, otra proyección de lo que iba a ser su vida y tampoco su padre estaba dispuesto a, entre comillas, ¿no es cierto?, tener, como hemos dicho antes, una hija libertina. Lo muy determinante para la vida de Teresa fue que en aquella época falleció su madre, ¿no? Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, al fallecer su madre, de alguna manera su vida se desarmó, se desconectó, sigue leyendo estos libros de caballería, y cree, ¿no es cierto?, de alguna manera que puede ser, ¿no?, una niña que pueda tener una vida liviana, ¿no es cierto?, como de damisela, como de la mujer hermosa, pero viendo que el tema no va por buen camino por parte de su padre, decide meterla en el convento de las Agustinas de Ávila, ¿no?, donde Teresa entra
en julio de 1531 a los 16 años. Nos dice la historia que sus nuevas condiscípulas la querían, porque Dios le había dado la gracia de agradar por donde iba, una mujer siempre agradable. Sin embargo, la idea de hacerse religiosa ni se le ocurría, porque era enemiguísima de ser monja, aunque disfrutaba viviendo en un ambiente en el que la piedad y la discreción se le hacían amables. Es decir, si bien tuvo una vocación inicial, en este momento que entra al convento no tiene tal vocación aún, sino que va de alguna manera a reformularse cuando ingrese al convento. Vamos a hacer un pequeño break para que podamos ver si hay alguna pregunta. Estoy viendo cómo puedo parar la presentación, pero en un momento. Ahí vamos a... Ahí está Ángela. Sí. Ahí la paré, pero lo que no sé es cómo vuelvo a donde estábamos. No me sale el... Bueno, sí. mientras podemos preguntar y dar la palabra a quienes tengan alguna pregunta en este momento, que puedan manifestarlo a través del botoncito de participar y ahí se le podrá dar la palabra. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, al parecer no la hay, así que vamos a seguir entonces con la presentación y al final de ella entonces vamos a dar espacio para preguntas si alguien las quiere hacer. ¿Les parece? Ok, Ángela. Bien. Esta parte de la presentación se llama la voluntad de ser monja, porque nos preguntamos, ¿no es cierto?, cómo se puede producir, ¿no?, este cambio tan sustantivo entre una niña que primero era muy religiosa y posteriormente, ¿no es cierto?, era una chica que más bien quería vivir novelas de caballería, ser princesa, ser dama, y de pronto decide algo tan radical o tan distinto como transformarse en monja. Este tema, ¿no es cierto?, además del ingreso a un convento, va a pasar, ¿no?, por, en definitiva, encontrarse en una situación muy compleja, Teresa, y además la influencia de personas que fueron muy relevantes en su vida. Particularmente una persona que la influyó mucho fue María de Briceño, ¿no? La acompañó en la oración, en la vida espiritual, y estuvo con ella en el convento 18 meses, luego de lo cual Teresa se enferma gravemente y empieza con problemas al corazón y desmayos continuos. Y cuando se está recuperando de su enfermedad, cambia totalmente su visión del mundo y entonces toma la decisión de ser monja. Y comienza su noviciado el 2 de noviembre de 1536 en el convento carmelita de la Encarnación de Ávila y profesa como monja el día 3 de noviembre de 1537, tomando el nombre de Teresa de Jesús. Por eso es que hemos dicho que, si bien, ¿no es cierto?, Teresa es Teresa Sánchez y Ahumada, es Teresa de Jesús en su convento y Teresa de Ávila, porque la relevancia que ella le dio a su ciudad mereció entonces que así se le llamara, ¿no? Ella sabía que tenía un carácter complejo, ¿no?, y duro, y para controlar justamente ese carácter y ganar en humildad asumió tareas muy difíciles, como cuidar a una compañera de convento que tenía una enfermedad muy terrible, lo cual fue minando su salud. Cayó nuevamente enferma, incluso estuvo inconsciente, y sobrevivió y quedó paralítica durante casi 2 años. Se curó a mediados de 1539 por intermediación de San José, a quien ella le rogaba permanentemente que la ayudara, y volvió al convento, pero en lo sucesivo ella va a estar especialmente débil, por lo cual va a necesitar colaboración y ayuda prácticamente durante 3 años hasta que vuelva a valerse por sí misma.
Teresa de Ahumada dejará traslucir más tarde aquellos temores, cuando ya carmelita, hará ver a sus hijas la gran merced que Dios les ha hecho al acogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida, y plegue a Dios que no sea también el alma. Esto es importante porque uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es la efectiva motivación que tiene Teresa para hacerse monja? Y la efectiva motivación que Teresa tiene para hacerse monja es, por una parte, ¿no es cierto?, el haber estado gravemente enferma, y por otra parte también, ¿no es cierto?, el hecho de que ella considera y reconoce que la situación de una mujer en la época era una situación de una mujer que estaba especialmente limitada del punto de vista de su posición social. Es decir, las mujeres en la época estaban sometidas a un hombre. Y ella entonces lo que privilegia, ¿no es cierto?, es decir, además de que yo tengo una fe y de que tengo que agradecerle a Dios y a San José por haberme librado de esta enfermedad, también para mí es importante no estar sometida a un hombre como estaría necesariamente a la edad que tengo si me hubiera tenido que casar. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de la vida? En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle, la cual nadie no entendía de mí, sino grandísima voluntad. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía en el alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de la religión, y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala, y acordándoseme que estaba en aquello, me daba un nuevo gozo que yo me espantaba y no podía entender por dónde venía. Comenzaron a crecer los desmayos y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien le veía, y otros muchos males juntos, y así pasé el primer año con harta mala salud, aunque no me parece ofendí a Dios en el mucho. Y como era el mal tan grave que casi me privaba el sentido siempre y algunas veces del todo quedaba sin él, era grande la diligencia que traía mi padre para buscar remedio. Y como no le dieron los médicos de aquí, procuró llevarme a un lugar donde había mucha fama de que sanaban allí otras enfermedades, y así dijeron harían la mía. Fue conmigo esta amiga que he dicho que tenía en casa que era antigua. En la casa que era monja no se prometía clausura. Entonces, en el fondo, ella aprecia esa voluntad, ¿no es cierto?, distinta, y por supuesto ella entonces se pone, ¿no?, al esfuerzo de vivir, ¿no?, pese a la enfermedad que está. Comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino que me hacía merced de darme oración de quietud. De alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía que era ni lo uno ni lo otro. Verdad es que duraba tan poco esto de unión que no sé si era Ave María, más que dar unos efectos tan grandes que cuando haber en este tiempo 20 años me parecía traer al mundo debajo de los pies. La unión precede al éxtasis, así Teresa se desprendía ya en breves instantes de las imágenes sensibles del esfuerzo intelectual, elevándose a un plano en el que solo se percibe a Dios y esforzándose en vivir siempre en la presencia de Jesús. Es decir, Teresa empieza, ¿no es cierto?, en estos tiempos de su vida, lo que luego va a ser el éxtasis místico en que ella va a entrar, que es comunicarse directamente con Dios y quedar en un estado, ¿no es cierto?, que prácticamente es un estado de trance, ¿no? Y ella así lo vivió crecientemente, porque ella cuando se decide, ¿no es cierto?, a optar por la religión, se decide con toda la fuerza que eso significa, ¿no? Y de ese punto de vista, ella en el convento sigue vinculándose con distintas personas, incluso sale a cuidar a su padre cuando está enfermo, se va a alojar un tiempo con ella, su hermana Juana, pero empieza a tener visiones de Jesucristo y empieza entonces este camino que para ella va a significar una unión completa con el Señor y que va a significar entonces que ella vaya, ¿no es cierto?, moviéndose por un camino de santidad. Y no solamente ella tiene visiones religiosas positivas, sino también el temor de lo que es la condenación, ¿no? Porque ella también dice de alguna manera, no solo se me aparece Jesús para darme la mano, sino que a veces también se aparece el diablo, por ejemplo, en forma de sapo, ¿no?, para tentarme, para descarriarme del camino que yo he llevado. Y ella describe, ¿no es cierto?, cuáles son sus visiones, ¿no? Veía un ángel que cabe mía hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos. Debe ser los que llaman querubines,
que los nombres no me los dicen. Veían en las manos un dardo de oro largo y el fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Hay imágenes de Teresa que es atravesada por un ángel con una flecha, que es lo que significa, ¿no es cierto?, de alguna manera la conquista del corazón, ¿no es cierto?, la conquista religiosa del corazón que genera dolor, ¿no es cierto?, pero que no es un dolor físico, ella lo aclara, sino un dolor espiritual, ¿no? Un dolor espiritual porque es abrir el corazón, ¿no?, como que uno rompiera algo para que en definitiva entre, ¿no es cierto?, toda esta bondad divina. Y aquí va a venir, ¿no es cierto?, la formación que va desarrollando Teresa desde el año 1556, ¿no es cierto?, en que va profundizando en la oración, empieza a tener visiones, ¿no es cierto?, arrobamientos, éxtasis, ¿no es cierto?, y en 1558 incluso tiene una visión del infierno, ¿no?, que le describe a su confesor en 1559 y que le implica también ver la figura de Jesús resucitado. Entonces hace el voto en 1560 sobre todas estas experiencias religiosas que ha tenido de aspirar siempre a lo perfecto, se le anima a seguir adelante y la idea de ella es reformar la orden del Carmen, ¿no?, adoptando la regla primitiva del desprendimiento y contemplación para dar cabida también a la actividad apostólica. Esta orden había tenido su regla mitigada por el Papa Eugenio IV, y ella toma como modelo la reforma franciscana del cardenal Cisneros, que fue muy importante, y planea, ¿no es cierto?, que la orden profundice en la oración, el ayuno, en no poseer rentas ni propiedades, en guardar silencio y sobre todo descalzarse, ¿no? Y esto de descalzarse lo va a desarrollar el 13 de junio de 1563, donde sustituye los zapatos que usaba en la Encarnación por unas alpargatas de cáñamo, ¿no? Y esto va a ser aquello que se considere el ir descalzo, ¿no? ¿Y por qué ir descalzo? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, recrea la pobreza, ¿no es cierto?, la austeridad en que vivió Cristo, ¿no? Aquí ustedes tienen una recreación de la celda en que vivía Santa Teresa y se dan cuenta que era totalmente austera, ¿no? Un lugar de piedra, seguramente muy frío, una camita pequeña, ¿no es cierto?, un par de libros, ¿no?, y prácticamente solo trabajo y esfuerzo, que fue lo que marcó su vida, ¿no? En 1561 ya se habla de un primer milagro de la santa. En aquel año Gonzalo de Ovalle, que era sobrino de ella, un niño de corta edad, apareció muerto en su casa de Ávila, ¿no? Y ella se puso a rezar con el niño en brazos y esto le devuelve la vida, ¿no? Algunos dicen, ¿no es cierto?, que esto fue solamente una impresión de que el niño estaba muerto y que no había sido así, pero se le reconoció como un milagro que se recrea, ¿no es cierto?, en esta pintura que ustedes están viendo. Luego va a venir la etapa del monasterio de San José de Ávila y su relación con San Juan de la Cruz, que ya hemos comentado que era un autor, ¿no es cierto?, muy famoso junto con ella desde el punto de vista de los escritos religiosos, ¿no? 5 años después de dar por fundado el monasterio de San José de Ávila, ella escribe: acertó a venir el padre general de nuestra orden a Ávila y procuré visitase el monasterio de San José. Se alegró de ver la manera de vivir, un retrato aunque imperfecto del principio de nuestra orden y cómo la regla primera se guardaba en todo rigor. Hasta tal punto quedó prendado que me dio permiso para que hiciera más monasterios. Y entonces empieza una formación de otros monasterios, ¿no es cierto?, que por ejemplo van a abarcar Barcelona, ¿no es cierto?, va a desarrollarse en Medina del Campo y va encontrándose con distintas personas que le ayudan en esta tarea. Poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca y él fue por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llámase Fray Juan de Santo Matías. Y entonces él, San Juan de la Cruz, que es este Fray San Juan de Santo Matías, es otro gran escritor de escritos religiosos, ¿no es cierto?, que va a coincidir
con la tarea, ¿no es cierto?, de la difusión cultural que va a hacer Santa Teresa, por una parte creando conventos de carmelitas descalzas y por otro lado con sus escritos religiosos, ¿no? Ahí tenemos el convento de San José de Ávila, donde queda este recuerdo, ¿no es cierto?, de la tarea fundadora y formadora también que tuvo Teresa. Y para ella, ¿no es cierto?, la clave de su pensamiento, igual que para San Juan de la Cruz, va a ser el espíritu de la pobreza, ¿no? Incluso llegó a fundar a Sevilla con una sola blanca, porque solo una blanca nos había sobrado del gasto del camino sin traer otra cosa ninguna con nosotras, sino lo que traíamos vestido. La blanca era como la túnica interior que se ponía, sobre la cual iba el hábito, ¿no es cierto?, de las carmelitas, ¿no? Y esto se va a desarrollar en dos periodos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el trabajo que ha desarrollado en 1576 y luego en 1582, ¿no?, en que sigue fundando conventos y ya con el extremo del esfuerzo. Piensen además que era una persona que tenía una complexión, ¿no es cierto?, bastante débil. Pero también es importante destacar a la Teresa escritora, ¿cierto?, no solamente a la Teresa religiosa y punto de vista de la formación de conventos, sino que a la Teresa escritora. Ella se dedica a un trabajo permanente, escribió varios libros y cientos de cartas. Recordemos que en aquella época la gran comunicación tenía que ver con las cartas, ¿no? Y fue dejando numerosos escritos como el Libro de la Vida, del cual hemos leído ya alguna parte, Camino de Perfección, Meditación sobre los Cantares, Exclamaciones, Fundaciones, Constituciones y Morada del Castillo Interior. Tenía una vida intensa, al punto que se considera que era una vida misionera, porque ella no estaba nunca en un mismo lugar, ¿no es cierto?, sino que está permanentemente moviéndose, ¿no? Y en 20 años logró fundar 16 conventos por toda España, hasta que en 1582 falleciera en Alba de Tormes, ¿no? O sea, no va a dejar nunca de escribir y tampoco de viajar y de estar permanentemente creando, ¿no es cierto?, estos conventos. Pero fíjense, cuando yo les hablaba al principio de que en esta época se había producido, ¿no es cierto?, una situación compleja para reforzar la fe a propósito de la contrarreforma con la Inquisición, porque la Inquisición, ¿no es cierto?, de alguna manera empieza también a ponerle el ojo a la actividad de Teresa. Ella compuso, como lo decíamos antes, el libro Camino de Perfección, que fue publicado en 1583, y Las Moradas o Castillo Interior, ¿no? Y la reacción de los miembros de la antigua observancia carmelita, es decir, aquellos que estaban por la regla moderada, no por la regla que había introducido Teresa, llegan a su punto culminante en 1575, cuando su autobiografía fue presentada a la Inquisición de Valladolid, para que examinara si contenía visiones, revelaciones y doctrinas peligrosas. Pero el eminente teólogo Domingo Báñez redactó en aquel mismo año un informe favorable. En Sevilla, por su parte, Teresa fue acusada 2 veces ante la Inquisición por religiosas del convento carmelita que ella misma había fundado allí, pero el Santo Oficio rechazó rápidamente los cargos. Es decir, fíjense que una persona que había dado, ¿no es cierto?, tanto de su vida a la iglesia y tanto esfuerzo, sin embargo, también en su época, ¿no?, era una mujer cuestionada incluso por aquellos mismos miembros, ¿no es cierto?, de su comunidad. En el 82, tras fundar en Burgos su 16º convento, Teresa le escribe a Ana de Jesús, que es la fundadora del convento de Granada, recordándole que lo importante es dotar estos conventos de religiosas que vivieran como varones esforzados y no como mujercillas. Ese esfuerzo o valentía que su cultura asocia a la masculinidad sigue siendo objeto de intriga, fascinación e inspiración que mantienen vivo el interés por esta abulencia universal. ¿Qué es lo que piensa Teresa de la mujer? Como la mujer en su tiempo no es muy escuchada o tomada en cuenta, y sobre todo por la institución que ella tanto ama, que es la Iglesia, hace una crítica de este punto de vista, que es una crítica totalmente noble, que a nadie se le hubiera ocurrido ni atrevido a hacer. Y dice lo siguiente: no basta, Señor, que nos tienen el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público,
ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que soy justo juez, y no como los jueces del mundo, que son hijos de Adán, y por fin varones. No hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Si algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos, no hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Esto es muy interesante, porque si nosotros lo vemos como si se escribiera ahora, no tendría mayor mérito, porque diríamos, bueno, pero si finalmente, ¿no es cierto?, esto es obvio, ¿no?, que las mujeres deben ser consideradas, sino lo interesante es que esta mujer, ¿no es cierto?, lo plantea en tiempos que era poco probable, ¿no es cierto?, que se viera a la mujer así, como la necesidad de ser fuerte y aguerrida, y no, ¿no es cierto?, una mujer que se dedicara a hilar, ¿no es cierto?, a hacer florcitas, ¿no es cierto?, en su lugar. Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais en el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima madre en cuyos méritos merecemos. O sea, en el fondo dice, no, esto no es nuevo, porque tú, Señor, cuando estuviste en el mundo, apreciaste a las mujeres, ¿no? Y esto, por supuesto, que va a generar también molestias, obviamente, en la Inquisición, ¿no? Mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor de vos, ¿no? Téngase aviso que la flaqueza natural es muy flaca, en especial en las mujeres, y en este camino de oración se muestra más, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no es cierto?, hasta qué punto ella es transformadora, ¿no es cierto?, de la visión que había sobre la mujer, y esto, por supuesto, lo aborda también, ¿no es cierto?, en el mundo en el que ella trabaja. Y de ese punto de vista son muchos los aportes teresianos, ¿no es cierto?, al tema de la fe, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, la estima exagerada de tener hijos. Mientras se lamenta de su situación de mujer, enseña a los hombres de tomo de letras de entendimiento. Sabe también que hay hombres ignorantes. Por tanto, nuestro intento es tan solo referir aquí cómo la experiencia de Dios es dignificante para la condición femenina. Cuanto más orantes, más defensores de la dignidad femenina, y esa podría ser una máxima teresiana. Entonces, en el fondo dice esto de que solo nos piensen para tener hijos y obedecer al hombre, de alguna manera nos podemos liberar de esa situación en la medida entonces que tenemos la capacidad de rezar, de acercarnos a Dios, porque Dios nos acerca, ¿no es cierto?, a un concepto mucho más superior, ¿no es cierto?, de personas, ¿no?, más que de simplemente mujeres en una sociedad, ¿no es cierto?, que no nos considera bien, ¿no? Después de la primera asamblea electiva y legislativa de las Carmelitas en el año 81, ¿no?, dice que las comunidades de carmelitas envíen su opinión sobre las constituciones que quieren, o sea, que ellas se pronuncien sobre qué es lo que quieren. Y dice, en nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes, ¿no? Tienen por qué meter los frailes, esto es un tema nuestro, ¿no? Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, incluso se llega a comentar sobre ellas que la idea, ¿no es cierto?, de la clausura de los conventos que propone Teresa no es para estar encerradas respecto del mundo, sino es para que el mundo no las invada, ¿no?, para que nadie entre a gobernarlas, ¿no? Esto es lo que temen mis monjas, que han de venir prelados pesados que las abrumen mucho, ¿no? Y en este sentido, ¿no es cierto?, se considera que Teresa fue evidentemente, ¿no es cierto?, a su tiempo y a su modo, una feminista, es decir, una mujer libre e independiente, como nos dice María José Ferrer, que da voz y palabra a las mujeres, que criticó duramente el control de los varones, especialmente de los clérigos, que ejercían sobre las monjas, que denunció la ignorancia a la que las condenaba la Inquisición al prohibir la lectura de algunos libros, y que quería que las monjas participaran en la generación de sus propias leyes, incluso desobedeciendo a los guardianes de la fe. O sea, algo totalmente rupturista y distinto de lo que en el tiempo estábamos acostumbrados, ¿no? Y dice, ¿no es cierto?, justamente Dios les ha liberado de estar sujetas a un hombre, ¿no es cierto? Y la religión proporciona
a los conventos y a sus ocupantes una verdadera autonomía, ¿no? Le dice a Jesús: soy Señor justo juez, y no como los jueces del mundo que son hijos de Adán, y en fin, todos varones, como ya lo hemos mencionado. No hay virtud o mujer que no tengan por sospechosa, ¿no? Y dice, no hay por qué obligar a las monjas a ninguna cosa, y no hay ninguna referencia, ¿no es cierto?, de que las monjas tengan que ser bajo ninguna circunstancia esclavas, ¿no es cierto?, sino que de alguna manera ellas tienen que diseñar su propio camino de fe, ¿no? Y esto le va a significar ser muy criticada, pero ella no trepida y es una mujer que sigue trabajando imparablemente. Filipo Sega, que era nuncio del Papa, critica a Teresa, ¿no?, por la vida pública que lleva en los años de sus fundaciones. Fémina inquieta, andariega, desobediente, contumaz, que a título de devoción inventaba malas doctrinas, andando fuera de la clausura, contra el orden del Concilio Tridentino y prelados, enseñando como maestra, contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen, ¿no? O sea, había, por supuesto, detractores, ¿no es cierto? Pero ella siempre tiene la inteligencia, ¿no es cierto?, de no ser soberbia, ¿no? Ella es muy dura, tiene opiniones muy concretas, pero siempre es una mujer humilde que sabe entonces manejar las situaciones, y eso es lo que va a impedir que finalmente caiga en manos de la Inquisición o sufra otro tipo de críticas, porque recordemos que en aquel tiempo caer en manos de la Inquisición no era gracia, ¿no es cierto?, podía ser muy desafortunado para una persona, y siempre ella se disculpa, ¿no es cierto?, de una manera obediente y humilde, aunque después siga haciendo lo que le parece, diciendo: perdón, yo soy una mujer y en consecuencia soy muy débil. Veamos algunos escritos de Teresa. El soneto a Cristo crucificado, por ejemplo, que es muy bonito. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Muy bonito, ¿no? O sea, te quiero no por lo que prometes, ¿no es cierto?, sino por lo que realmente eres, ¿no es cierto?, por lo que sale de ti. Y esto, ¿no es cierto?, va a significar que ella se transforme en un gran personaje, ¿no es cierto?, un gran personaje de la literatura y de la posición, y particularmente, como ya lo decíamos, de este tema, ¿no es cierto?, místico, en que ella, ¿no es cierto?, genera una unión directa con Dios, al punto que ella dice que lo que le dice Dios, ¿no es cierto?, es que ya no quiero que tengas una conversación con hombres, sino con ángeles, ¿no? Y se produce una especie de matrimonio, de boda mística, ¿no es cierto?, que ella relata con la figura de Jesús, a quien ella considera prácticamente su esposo. Y de ahí el tema, ¿no es cierto?, de las religiosas que se desposan con Cristo, ¿no? En el manuscrito del padre Andrés de Jesús se dice: el primer desposorio con que Cristo desposó consigo a Santa Teresa fue injusticia, justificación, santidad, gracia y virtudes infusas que recibió en el bautismo. Allí la vistió de ropa de bodas, allí la hermoseó por las 3 virtudes teologales, allí la atavió con las virtudes infusas y dones del Espíritu Santo, y así quedó vestida de justicia y esposa de Cristo. Este vestido de justicia, esta ropa de bodas y esta gracia bautismal nunca la desnudó de su alma, ni jamás la perdió, ni aun por un breve instante. En el segundo desposorio, Cristo la llamó a la religión para celebrar estos desposorios en misericordia, del punto de vista de que con gran consuelo, satisfacción y agradecimiento, con singular misericordia, Dios la admitió con su trato regalado y dulcísima conversación. Y el tercer desposorio implicó favores extraordinarios incontables, regalándole con ella las más tiernas y amorosas dádivas, tratándola con lenguaje igual y regalado, y usando en ella de señales y representaciones de amoroso y verdadero desposado. Y de ese punto de vista, entonces, ¿no es cierto?, ella se encuentra esa estatua, ¿no es cierto?, es una maravilla de Bernini, ¿no?, donde justamente ella está en este estado de misticismo, y está el ángel, ¿no es cierto?, que veíamos en sus escritos, que le atraviesa el corazón con una flecha, ¿no es cierto? Y ella comenta, ¿no es cierto?, que se le aparece Jesús y le dice: mira este clavo, que es señal de que serás mi esposa desde hoy,
hasta ahora no lo habías merecido, de aquí en adelante no solo como criador, como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía, mi honra es ya tuya y la tuya mía. O sea, ella se acerca, ¿cierto?, enormemente desde el punto de vista de su fe, ¿no es cierto?, a Jesús. En aquella época, esto es interesante porque ella siempre tiene estas partes, ¿no es cierto?, que son místicas, pero también estos momentos de conflicto. Ella entra en un conflicto con una mujer que era muy famosa, que era Ana Mendoza de la Cerda, princesa de Évora. Esta mujer tenía dos características que la hacían recordable. Una es que había perdido un ojo, ¿no es cierto?, y andaba siempre con un parche en el ojo. Y la segunda es que ella tenía una relación muy cercana con Felipe II, al punto que en la época alguien comentó que tendría alguna relación amorosa con Felipe II. Y esto va a generar, ¿no es cierto?, que esta mujer se sienta sumamente poderosa, ¿no? Y que ella quiera, ¿no es cierto?, un desarrollo propio con un convento que quiere fundar y que quiere que de alguna manera tenga el patrocinio de Teresa, y ella se niega, ¿no? Teresa le presta el manuscrito del libro de la vida, donde cuenta el surgimiento de su vocación religiosa, pero Ana de Mendoza, ¿no es cierto?, se burla de ella y hay risotadas y burlas, ¿no es cierto?, al punto que por este camino el libro va a llegar a la Inquisición. O sea, se produce ahí un conflicto que tiene que ver seguramente también, ¿no es cierto?, con ciertos orgullos, ¿no es cierto?, y dos mujeres que no se encontraron, una porque era una mujer potentísima intelectualmente, que estaba en una esfera de fe y de libertad, y la otra porque era una mujer palaciega, que estaba tratando de ocupar, ¿no es cierto?, esas herramientas para destacarse. Finalmente Teresa forma, ¿no es cierto?, otro convento, y ahí traslada a las monjas de Pastrana. Ana de Mendoza quiere vivir en ese convento de alguna manera, pero sin embargo esto no es aceptado, y el resultado que va a tener Ana de Mendoza en su vida va a ser muy malo, porque va a terminar encerrada en su casa de por vida por Felipe II, así que no le va a ir bien con su campaña en contra de Teresa. Pero eso no evita que Teresa siga acumulando, ¿no es cierto?, ciertos enemigos, ¿no? Y que va a generar, ¿no es cierto?, calumnias y insultos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de personas que no les gusta que Teresa parezca aleccionarlos con la recuperación de la regla primitiva del Carmelo. E incluso le ordenan, ¿no es cierto?, consiguen que se le ordene que no funde más conventos y que se retire a un monasterio, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Teresa? Porque Teresa era una mujer de armas tomar, decide dirigirse directamente al rey, ¿no? ¿A qué rey? A Felipe II, donde directamente, ¿no es cierto?, le escribe, ¿no? Y le dice lo siguiente: por amor de nuestro Señor, suplico a vuestra majestad, mande que con brevedad le rescaten, y que de orden como nos padezcan tanto como los de paño estos pobres descalzos todos, que ellos no hacen sino callar y padecer y ganan mucho. Mas de ese escándalo en los pueblos, sea Dios bendito, que los que habían de ser medio para quitar que fuese ofendido les sean para tantos pecados, y cada día lo harán peor si vuestra majestad no manda poner remedio. No sé en qué ha de parar, porque ningún otro tenemos en la tierra. Plega a nuestro Señor nos dure muchos años. Yo espero que Él nos dará esta merced, pues se ve tan solo de quien mire por su honra. Continuamente se lo suplicamos todas estas siervas a vuestra majestad y yo. Fecha en San José de Ávila, 4 de diciembre de 1577. Indigna sierva y súbdita de vuestra majestad Teresa de Jesús Carmelita, ¿no? Entonces le pide ayuda directamente al rey. Ella se permite escribirle al rey, porque como decíamos, es una persona muy segura de sí misma, y el rey le va a dar apoyo. Al año siguiente polemiza con el padre Suárez por el tema de la reforma y esta duda, ¿no es cierto?, sobre si mantener esta nueva regla, ¿no es cierto?, de los descalzos. Regresa luego a Toledo, y ahí estuvo gravísima, ¿no es cierto?, donde una parálisis y fallos cardíacos la tienen al borde de la muerte. Luego visita Medina y Valladolid, donde cae gravemente enferma, pero esto no le impide fundar otro convento en Palencia. Luego funda
un 15º en Soria en 1581, luego en Burgos de Osma, Segovia y Villacastín, y luego llega a Ávila, donde es elegida priora del convento de San José, que ella había formado. Y después, casi siempre enferma, estuvo en Medina del Campo, Valladolid, Palencia y Burgos. O sea, es una persona que lucha, ¿cierto?, contra la enfermedad y que se trata de sobreponer a ella. ¿Cómo fueron los últimos días de Teresa, ¿no? Estaba sumamente quebrantada, los viajes, los sufrimientos, el ansia de Dios habían gastado su cuerpo, era Ana de San Bartolomé su permanente compañera, y el 1 de octubre de 1582 en el convento de Alba de Tormes anunció que su muerte era inminente. ¿Y cuáles son las últimas recomendaciones que le da a sus monjas? Hijas mías y señoras mías, en amor a Dios les pido tengan gran cuenta con la guarda de la regla y las constituciones, que si la guardan con la puntualidad que deben, no es menester otro milagro para canonizarlas. Así miren el mal ejemplo que esta mala monja les dio y ha dado y perdonen. Una de las expresiones que se recogieron de sus labios cuando ya estaba muriendo: es hora ya, esposo mío, que nos veamos, ¿no? Recuerden que ella había celebrado un matrimonio místico con Cristo. Y sobreviene la muerte el 4 de octubre de 1582. Teresa tenía 67 años de edad en el convento de Alba de Tormes, en Salamanca, y pronuncia las palabras: te doy gracias, Señor, porque muero hija de la Iglesia. El día siguiente de su muerte, debido a la reforma gregoriana, fue el 15 de octubre, y su cuerpo incorrupto, incluido su corazón, se encuentra en Alba de Tormes. Otras partes de su cuerpo fueron mantenidas como reliquias, ¿no? Y de ese punto de vista se le considera una eminente escritora, doctora mística. Sus obras son grandes joyas de la literatura y asimismo, ¿no es cierto?, ella es muy eficaz, ¿no?, aunque esto no se viera así por algunos, ¿no es cierto?, en cuanto a evitar con su fe, ¿no es cierto?, y con su compromiso religioso, evitar la expansión del luteranismo y de otras que se consideran en aquella época herejías. En el centro del nuevo retablo, en la Basílica de Santa Teresa de Alba de Tormes, Carlos III, el 13 de octubre de 1760, colocó la urna de mármol negro jaspeado, que había sido labrada en 1759, que contiene a su vez otra de plata con el cuerpo de la santa. Espléndidas donaciones, una y otra, de su hermano Fernando VI, fallecido el año anterior, y de su esposa doña Bárbara de Braganza. Esa es la actual situación de la tumba de Santa Teresa, y ahí ustedes ven también que hay una reliquia, ¿no es cierto?, de la mano de la santa que está cubierta de joyas, y otro tipo de reliquias también de su cuerpo que han sido mantenidas por la gran fe, ¿no es cierto?, y culto que se le sigue a su persona. Y Teresa se va a transformar desde haber sido una mujer criticada, ¿no es cierto?, de alguna manera cuestionada, en santa y en doctora de la Iglesia. Es decir, lo transformadora, ¿no es cierto?, lo fue en vida, y posteriormente lo famosa, ¿no es cierto?, va a ser obviamente con gran desarrollo después de su muerte, ¿no? Y aquí, ¿no es cierto?, está, ¿no?, de alguna manera el desarrollo de su vida, ¿no es cierto?, el convento de San José de Ávila, los otros 15 conventos que luego desarrollaron, la reforma carmelitana, sus escritos que se asocian con la plegaria y la perfección, la transverberación, que es una experiencia mística, ¿no es cierto?, de ser traspasado el corazón causando una gran herida, que fue confirmada en su autopsia, y luego su muerte, ¿no es cierto?, para ser declarada doctora de la Iglesia muchísimos años después, en 1970, y que fue la primera mujer en alcanzar ese mérito. La declaró doctora de la Iglesia Pablo VI, es la primera mujer de las 3 doctoras de la Iglesia, además de Catalina de Siena y de Santa Teresita del Niño Jesús, y en su homilía, ¿qué es lo que dijo Pablo VI en ese momento? La vemos aparecer ante nosotros como una mujer excepcional, como una monja que, velada en la humildad, la penitencia y la sencillez, irradia a su alrededor la llama de su vitalidad humana y su vivacidad espiritual. Luego, como una transformadora y fundadora de una orden religiosa histórica y distinguida,
una escritora brillante y fecunda a la vez, una maestra de vida espiritual, una incomparable, incansable contemplativa activa. Y en estas palabras, ¿no es cierto?, se resume justamente la forma, ¿no es cierto?, en que ella ama y llama a los demás, ¿no es cierto?, a amar a Dios. Convenzámonos, hijas mías, que la verdadera perfección consiste en el amor a Dios y al prójimo. Cuanto más precisamente observemos estos dos preceptos, más perfectas seremos. Recuerden que ella dice, van a canonizarlas si ustedes cumplen con las reglas, ¿no es cierto?, que nos hemos impuesto, porque con eso basta, ¿no?, para ser santos, ¿no? ¿Qué dijo el Papa Benedicto XVI sobre ella en el año 2011? En nuestra sociedad a menudo carente de valores espirituales, Santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de su acción. Nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios que existe en lo más hondo de nuestro corazón, este deseo de ver a Dios, de buscar a Dios, de estar en diálogo con Él y de ser sus amigos. Esta es la amistad que todos necesitamos y que debemos buscar de nuevo día tras día. Que el ejemplo de esta santa profundamente contemplativa y eficazmente activa nos impulse también a nosotros a dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración, a esta apertura hacia Dios, a este camino para buscar a Dios, para verlo, para encontrar su amistad y así la verdadera vida, porque realmente muchos de nosotros deberían decir, no vivo realmente porque no vivo la esencia de mi vida. Por esto el tiempo de la oración no es tiempo perdido, es tiempo en el que se abre el camino de la vida, se abre el camino para aprender de Dios un amor ardiente a Él, a su iglesia y una caridad concreta para nuestros hermanos. Y ahora otro poema, ¿no es cierto?, muy famoso, ¿no es cierto?, de Teresa. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios me basta. Muy bonito este poema también, ¿no es cierto?, porque es esa fe total, absoluta, ¿no es cierto?, total, no dependiente de obtener cosas, sino la convicción de que todo puede, ¿no es cierto?, irse o todo puede pasar, pero la fe es la que sostiene, ¿no es cierto?, al ser humano. Aquí tienen finalmente una bibliografía sobre esta gran mujer, ¿no?, para que puedan, si así lo quieren, ¿no es cierto?, ahondar más en su vida y en su obra. Ángela, Sí. muchas gracias por la primera sesión. Tenemos dos preguntas. Una que queremos darle la palabra a una estudiante nuestra de Derecho Vespertino, a Ana Carter, quien tiene una pregunta, por favor, para que pueda hacérsela a la ministra. Y después viene otra pregunta de Hola. Rosela. Ministra, buenas tardes, un gusto. Muy Hola, ¿qué tal? escucharla. No me muestro porque me quedé afuera de la casa, vengo del dentista y mi marido se hizo nombrar en la calle, así que lo voy a hacer sin cámara, ¿ya? No La se pregunta preocupe, que tengo la es, escuchamos. ya, mire, quiero saber su opinión como ministra de la Corte en este caso, sobre cómo podemos hoy en día las mujeres, con todo el avance en esta lucha que por nuestros derechos, reconocimiento en esta época moderna, que también se ha tornado demasiado agresiva y violenta, cómo poder terminar en la justicia chilena un sistema claramente inclinado al sistema patriarcal. Todavía queda. ¿Cómo es la mejor manera de abordarlo que podría ser Santa Teresa, por ejemplo, hoy en día? ¿Cómo manejar la conducta de nosotros, el carácter, que a veces somos muy impulsivas, emocionales, para ser mejor? ¿Ella lo lograría si estuviera ahora? A ver, yo creo que una parte de la riqueza, ¿no es cierto?, de la mujer es tener su propio carácter. No tenemos por qué movernos o tener un carácter que sea copiado de los varones o que tengamos una cierta forma
de comportarnos o de tener un carácter para avanzar desde el punto de vista de nuestras pretensiones. El carácter es algo que acompaña al sujeto y que puede tener elementos negativos como positivos según cómo se utilice. Si ustedes se fijan en Teresa, era una mujer de un muy fuerte carácter, o sea, cuando la empiezan a atacar sus enemigos, ella le escribe directamente al rey, ¿no? Y cuando decide hacer o no hacer caso, ¿no es cierto?, también demuestra carácter, ¿no? Y por otro lado, también tiene la inteligencia de decir yo soy solamente una mujer para cuando vienen situaciones complejas para ella históricamente, que ella se inclina un poco, ¿no es cierto?, y deja pasar, ¿no? Deja pasar la ola para que la ola no se la lleve, ¿no? Y si nosotros vemos todas las situaciones históricas en que ha habido llamativas caídas de personajes famosos que tenían grandes talentos, muchas veces esas caídas fueron porque no supieron, ¿no es cierto?, girar o dejar pasar, como yo les digo, esa ola, ¿no? El mantenerse a rajatabla en sus ideas y no darse cuenta, ¿no es cierto?, que se estaban arriesgando. Entonces, creo yo, ese punto de vista, que ser impulsivo, tener carácter, no es un problema desde el punto de vista de la mujer, sino que lo que hay fundamentalmente que hacer es modular ese impulso y ese carácter según lo que se quiera lograr. Y creo que las mujeres en eso somos bastante capaces de hacerlo, porque nos movemos en mundos distintos, y moverse en mundos distintos significa también una ductibilidad, ¿no? Nos movemos en el hogar, nos movemos en los estudios, nos movemos en situaciones de trabajo, nos movemos en situaciones de participación social, y eso permite también que se moderen, ¿no es cierto?, los impulsos o el carácter, pero que también ellos tengan un buen efecto y nos ayuden a avanzar. Así que creo que el mejor modo de avanzar es ser muy honesto con uno mismo, el desarrollar sus proyectos y saber utilizar los dones que la naturaleza nos dio según la ocasión, ¿no? Hacer una buena selección de ellos. Creo que eso permite avanzar, y así lo han demostrado todas nuestras amigas que vamos a ver en este curso, ¿no es cierto?, de las famosas y transformadoras. Hicieron una buena selección de sus herramientas. Ministra, tenemos otra pregunta que dice que se estima que la doctora escribió unas 15.000 cartas y solo llegan hasta hoy 500. ¿Se sabe qué pasó con todas esas cartas? Una pregunta de Rosela. Rosela, muchas se perdieron. Ella tenía una nutrida correspondencia en que algunas de esas cartas, sobre todo las que eran netamente de características oficiales, por ejemplo, asociadas con sus obras o con los conventos o con las autoridades religiosas, se mantenían porque muchas veces se dejaban copias, pero otras tantas que ella envió a personajes de la época o cartas familiares que ella mandó a sus hermanos, etcétera, o a otro tipo de personas, desgraciadamente no se mantuvieron, no había el concepto de registros tan estrictos como los hay hoy, ¿no? Y por eso se sabe que escribió muchas cartas, o porque a veces en una carta alude a cartas anteriores, pero solamente han quedado algunas, cosa que es en todo caso valioso las que se mantienen, porque en otros casos de personajes históricos prácticamente no hay cartas, sino que sabemos que hubo cartas, pero no las hemos podido mantener. El hecho que hayan algunas sobrevivido ya es una gran cosa en tiempos que los archivos no funcionaban como hoy, y que en realidad era todo un milagro, ¿no es cierto?, mantener archivos, bibliotecas, etcétera, pese a ruinas, caídas, plagas, incendios, todas las cosas. Sin embargo, mucho de ellas se mantuvo, ¿no? Hay un gran registro de ellas, ¿no?, pese a esa situación. Ministra, otra pregunta llegó de Natalia de Azcuénaga. Dice, en los conversatorios organizados por la ministra, referidos a la relación entre la justicia y la literatura, aparece también la relevancia de la espiritualidad respecto de los derechos fundamentales de las personas. Lo anterior en la literatura clásica analizada. Hoy también vimos otra época. ¿Qué rol observa sobre la espiritualidad y los derechos hoy? La espiritualidad en el fondo refiere a la identidad, ¿no? Porque el individuo, mientras más alejado está de su identidad y de su propio yo, pierde estos niveles espirituales y se conecta solo a niveles materiales, fundamentalmente asociados con la sobrevivencia, ¿no? El pensarse, que es un rasgo, ¿no es cierto?, tan propio de los seres humanos, es muy difícil cuando estamos solamente pendientes, ¿no?, de nuestro entorno y no tenemos posibilidad de comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la espiritualidad tiene que ver con nuestra relación con lo trascendente,
y tiene que ver con nuestra relación con nuestro propio yo. Y esto en el caso de Teresa se hace en una perspectiva netamente religiosa y creyente, pero la espiritualidad no es exclusiva de los creyentes ni de los religiosos, sino que es propia de todo aquel que se comunica, ¿no es cierto?, con elementos trascendentes, ¿no? y que va más allá de su propia existencia material, ¿no? Somos un yo que es más que nuestras circunstancias, ¿no es cierto? No estamos mediados por nuestras circunstancias, sino por la esencialidad de ser humanos, ¿no es cierto? Y eso se proyecta en miles de formas. Luego, ese punto de vista, la espiritualidad que demuestra Teresa o que se demuestra en otros autores, justamente nos habla de la tremenda lucha por el ser, ¿no? Por el ser de la persona y por tener un pensamiento, unos valores y un modelo propio de vivir, ¿no? Que es plenamente compatible con grandes causas, ¿no? En el caso de Teresa, su gran causa, por cierto, es la religión. Pues si ustedes se fijan, en esa causa de la religión no es una causa de la religión solamente por cumplir criterios religiosos, sino que es una gran causa que está detrás de la libertad del ser humano, ¿no? Se es más libre en la medida para ella que se esté más cerca de Dios. Si nosotros lo miramos con una mentalidad secular, podríamos decir, soy más libre en la medida, ¿no es cierto?, que soy más yo, que yo de alguna manera desarrollo más mi vida interior, ¿no es cierto?, y lo que yo soy en esencia, ¿no? Que no depende de mi época, de mi país, de las esclavitudes o de las limitaciones que me imponga ningún tipo de régimen, ningún tipo de condición, ¿no? Y esto es absolutamente clave, ¿no es cierto? Es clave en la literatura, es clave en la historia del ser humano y, por supuesto, es clave en la vida de la mujer, ¿no? Porque el que la mujer no sea encasillada, ¿no es cierto?, en un espacio que puramente tenga que ver con sus funciones, sino que la mujer emerja de eso, ¿no es cierto?, y sea un yo, un sujeto que piensa y un sujeto que siente, que se comunica espiritualmente con otros. Por supuesto que es un gran paso, ¿no es cierto?, hacia considerar a la mujer como protagonista de la historia y no solamente como un adorno, como yo les decía al principio, ¿no?, o como un instrumento. Ministra, por último, hay una última pregunta. Pensando en la historia y la vida que es que en el momento en que ella se hace, digamos, usted mencionó, está en esa decisión de hacerse monja y seguir el tema religioso, pero puntualmente, ¿cómo ella se da cuenta en esa época del rol desfavorable que tenían las mujeres respecto, en este caso, al hombre? ¿Hay algún hecho o hay alguna circunstancia específica que a ella le produzca un cambio en esa mirada tan, en ese entonces, general y estática, digamos, del rol femenino frente al masculino? A ver, en un tiempo, ¿no es cierto?, que la cultura era tan difícil de acceder, ¿no es cierto?, por parte de la mujer. Teresa tiene la gran suerte de tener unos padres que se preocupan de educarla. Teresa, ya lo veíamos, es una gran lectora, ¿no? Y de ese punto de vista, ella no solamente gana conocimiento por ver su entorno, ¿no?, sino que además por leer. Ella es una persona documentada, ¿no? Y eso, por supuesto, que abre el mundo, ¿no? Esto de que los libros son puertas, ¿no? Hay un póster en la Corte Suprema, en la biblioteca, muy bonito, ¿no?, que dice: los libros son puertas, los libros son modos de volar, los libros son mantas que a uno la ropan. Muy bonito, ¿no?, que aparecen todo lo que significan los libros. El hecho de que ella sea una mujer instruida, en tiempos que a las mujeres les costaba mucho ser instruidas, obviamente que le da a ella una amplitud de criterio y de visión, ¿no es cierto?, muy distinta que las mujeres habituales de su época. Esto no es menor también el hecho de que ella pertenecía a una familia acomodada, ¿no es cierto?, y tenían esta condición de hidalgos que les daba una cierta preeminencia social que les permitía mirar al resto. Y de ese punto de vista, entonces, ¿no es cierto?, ella va a evidenciar en la vida de los nobles de la época cómo la mujer era preparada, ¿no es cierto?, para coser, cantar, bordar, etcétera, cómo la mujer pobre, ¿no es cierto?, consumía su vida en trabajos físicos, ¿no es cierto?, con grandes esfuerzos, y cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, toda sociedad permite, ¿no es cierto?, o abre el camino a ciertos modos de escapar de esas condiciones, ¿no es cierto? Para los hombres, por ejemplo, el escapar de ciertas condiciones
tenía que ver con enrolarse, ¿no es cierto?, en el ejército, irse a, por ejemplo, a buscar nuevas tierras, ¿no es cierto? Piensa en el tiempo que vivió Teresa, si yo quería huir de España, bueno, me embarcaba en un barco y me iba al Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Ella no podía hacer eso, ella trató muchas veces de ir al Nuevo Mundo, pero nunca le resultó, nunca le dieron permiso, pero lo quería hacer, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor modo de huir, ¿no es cierto? Si ella descarta, dice yo, casarme no me voy a casar, no puedo tener una vida libertina, porque eso heriría terriblemente a mi padre, ¿no es cierto? Significaría una cosa terrible que yo, por cierto, no lo quiero hacer. Bueno, entonces, de alguna manera, ¿cuál es mi camino hacia la libertad? ¿No es cierto? Bueno, hacerme tan independiente que nadie me gobierne, y eso lo puedo hacer a través de la religión, ¿no? Porque yo noto y me doy cuenta del entorno en el que estoy, ya más soy una persona, ¿no es cierto?, que he tenido la gran suerte de haber podido leer y de reflexionar, ¿no es cierto?, ya no solo sobre las novelas de caballería, sino sobre muchas cosas. Ella era una mujer que siempre tuvo lo que nosotros podríamos llamar ahora, ¿no es cierto?, tertulias literarias, que ella conversaba con un montón de gente, recibía en su templo de clausura, lo mismo que hacía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cierto?, a grandes pensadores, discutía, se escribía, lo que decía Rosela, ¿no es cierto?, de las muchas cartas con que se escribía, intercambiaban opiniones, y eso obviamente le permitió, ¿no es cierto?, tener una percepción más fina de lo que era la mujer en su tiempo, que si hubiera sido una persona mucho más limitada intelectualmente, hubiera tenido una vida, ¿no es cierto?, mucho más acotada desde el punto de vista de los recursos con que contó. ¿Ángela? Sí, que se quedó suspendida la imagen en un momento. Sí, Sí. Ministra, ya. Estamos, yo Sí. creo que ya en la hora de ir cerrando esta primera sesión del curso Mujeres Famosas y Transformadoras. Queremos decir que esta sesión se la vamos a enviar a todos los participantes, a todos a quienes se inscribieron, así que va a estar a disposición de todos y también la vamos a poder subir a nuestro canal de YouTube. Yo creo que vamos a hacer una difusión para que todos puedan acceder también a ella. Y en ese sentido, los invitamos ya la próxima semana, próximo martes a las 17:35 horas, a todos a volver a la segunda sesión, que usted puede adelantar quién va a ser la mujer Sí, destacada. nuestra invitada va a ser una gran científica, Marie Curie, ¿no?, doblemente ganadora del premio Nobel, mujer extraordinaria, que hizo su vida además en un país extranjero, porque ella era polaca y su vida la hizo en Francia, ¿no es cierto?, para poder estudiar y para poder desarrollarse, y que además también es un ejemplo en muchos sentidos, ¿no es cierto?, no solo de famosa, sino de transformadora, incluso yo diría de transgresora, ¿no?, de su época y de su tiempo. Así que están muy cordialmente invitados todos. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado en esta sesión y nos vemos la próxima semana. Chao. Muy bien, ministra. Muchas Nos gracias. vemos. Adiós a Chao. todos. Gracias. Quedó una pregunta. Quedó una. Chao. Sí, Sí, yo, una pregunta. sí, Ah, por dale. supuesto. Sí, ¿No te llama la atención que solo 4 mujeres doctoras de la iglesia, habiendo tantas aún hoy? claro, claro. Sor Juana, por ejemplo. Sí. Es que el tema de Sor Juana daría para otra sesión, Rosela, no la incluimos en este paquete, ¿eh?, de grandes mujeres, pero daría Perdón. para otra sesión, porque ella, en el fondo, al final de su vida, hace abandono de lo que ha defendido, ¿no? Ah, Y eso no es menor, ¿eh? Pero pocas, pero muy buenas, ¿eh? Son grandes mujeres. Y por sí. supuesto que, bueno, en el tiempo seguramente ahora más, ¿no?, pero por lo menos son 3 grandes mujeres, las 3. Y quizás La pueden ser tuya para igual, la segunda sesión, para la segunda 4 hay. sesión del ciclo de charla. Benedicto, la cuarta la Ángela hizo igual. Benedicto. Bien. Ya. Bueno, Ministra, nos vemos la próxima semana. muchísimas gracias, ¿eh? Que estén muy Hasta bien. luego. Chao a Adiós. todos.